Shalom Alejem. Hoy vamos a hacer la Parashá Mishpatim. La Parashá Mishpatim tiene muchas leyes. En general, vamos a hablar hoy de dos de ellas. Hablamos Parashá Mishpatim en el libro Éxodo, número 23, versículo 3. Y dice así: Vedal lo tejedar berribó. ¿Qué quiere decir? Y al pobre no le darás preferencia en su pleito. La justicia debe ser imparcial, no debiendo incidir en la opinión de los jueces. La condición económica del litigante. En otras palabras, la Torá dice que no habréis de hacer inequidad en el juicio, no habrás de favorecer al pobre, ni tratar con deferencia al grande. Con justicia habrás de juzgar al prójimo. Es decir, el juez tiene que ser imparcial, no ayudarle al rico por ser rico y porque el rico lo puede ayudar después, ni perjudicar al pobre o todo lo contrario, ayudar al pobre porque es pobre. No, tiene que haber justicia. Entonces, dice que no habráis de hacer inequidad en el juicio y no habrás de favorecer al pobre en tratar de tratar de diferencia al grande, con justicia. Habrás de juzgar al próximo. Eso está escrito en el libro Levítico 19:15. Onkelos traduce este párrafo como de la siguiente forma: no tengas compasión para con el pobre en su juicio. Ahora, ¿cuál es el significado simple de la situación? Si un juez está sentado en el juicio y vienen dos personas, una de ellas es pobre, entonces hay un peligro doble. Hay un peligro de que el juez quiera honrar al rico y hay un peligro que el juez tenga compasión por el pobre sin relación a la verdad. Y lo importante es sacar a la verdad que reluzca. Entonces aquí la Torá advierte al lado opuesto: y al pobre no le darás preferencia en su pueblo, en su pleito. Encontramos en nuestro servicio una línea de derecha y una línea de izquierda. En la Kabbalah hablamos de dos líneas. La línea de la derecha es la línea de la fe y esa línea, diríamos, la positiva. Es decir, que una persona que cree, que observa y que el creador es muy grande y muy grande e incomprensible. Y es tan grande que todo contacto con él, por pequeño que sea, debe considerarse de gran importancia. Por lo tanto, debe llevar a la persona a una gran alegría, la línea derecha. Cuando una persona camina por la línea derecha, entonces siente plenitud, alegría, placer, satisfacción, hace las cosas importantes, dice una bendición, se ocupa de los mandamientos, logra pensar en el Creador, logra un poco enfocarse en su corazón. Cuanto más se enfoca, más hace, y todo esto es ganancia. Ahora, la línea izquierda es lo opuesto. Una persona no camina según la línea de la fe, más allá del entendimiento. Según la línea de la izquierda, el entendimiento y observa según la razón. Y según el entendimiento, las sensaciones que tiene, que gana si ha logrado en términos de fe, en términos de amor al prójimo. Lo importante es que gana la persona, no en términos de amor, ni en términos de amor a Dios, ni temor a Dios. Entonces, la persona ve que no ha progresado en nada, solo siente en sí misma que gana, qué dinero se va a ganar, qué va a recibir en cambio. Esa es la línea de la izquierda. Y solo le importa él mismo. La persona misma es la que es importante. A veces se revela del cielo y es cuando la persona, cuando es corrupta,
Y es decir, quiere tanto y puede pisotear al resto de las personas cercanas a él y no que no le han hecho grandes favores como si fuera un animal. El animal es generoso y es amable con usted si usted le da de comida. Y si el animal tiene hambre, pues entonces no es muy caluroso con usted, con el dueño. Hay personas que aman mucho la línea izquierda. ¿Por qué razón? Dicen que la línea izquierda es la línea de la verdad. Yo digo realmente lo que siento y eso a las personas les gusta mucho escuchar lo que la gente dice honestamente, lo que siente, porque es el contrario de todo el mundo. Y todo el mundo es, por supuesto, pero ese todo el mundo es irreal, porque ¿acaso la línea derecha es solo una fantasía para que la persona no se desanime, para que la persona no caiga y quiere darle un poco de optimismo que va a ir un poco de color, que las cosas van a salir bien, todo es de color de rosa? ¿Acaso esta es una mentira? ¿Irse por el lado derecho? ¿Acaso necesitamos ir? Y la verdad es que tenemos que ir siempre con la verdad. Dios nos libre pensar que la línea derecha y el optimismo y es solo una fantasía. Pues la línea de verdad que es el creador es muy grande y es verdad, entonces debemos considerar cada cosa pequeña. La izquierda los de la izquierda presentan la derecha como una mentira, como algo que no existe, como una cuestión meramente teórica. Pero recibimos instrucciones de nuestros maestros, no debe ser así. No debemos caminar por la línea de la izquierda, que es la línea pragmática, que es solo se recomienda, la Kabbalah recomienda ser una persona pragmática únicamente media hora al día. Sí, analizar las cosas como son, pero no quedarse todo el día con la línea izquierda, tajante, analizando las cosas como son y según ellas juzgar la situación, sino únicamente estar pensando en ella durante media hora, mirar cuál es la realidad de la línea izquierda y, pero después de eso, la persona tiene que hacer plegaria y oración. A la línea, a la línea de izquierda, la Kabbalah la llama la línea pobre. ¿Por qué? Porque la línea izquierda le muestra a la persona cuánto no tiene, cuán pobre es, cuán necesitado y cuán miserable es. Y eso es algo que no es correcto. Entonces, él está escrito en contra de todos los amantes de la izquierda y, y al pobre no honrarás en su pleito. Eso quiere decir que no se debe honrar la línea de la izquierda, que se debe dar el mismo valor según que nuestros maestros nos guían a la derecha y a la izquierda tienen que ser exactamente igual en el momento de juzgar y no mostrar la necesidad del pobre que está pobre, entonces hay que beneficiarlo, cuánto le falta y cuánto no tiene. No, cuando se está en juicio, la parte de la izquierda y toda esa necesidad que nos muestra, no hay que engrandecerla. Obviamente que tampoco hay que achicar la línea derecha, sino ser por el filtro por la mitad. Bueno, en el Éxodo 23, versículo 4, está escrito así: Kitivga shor oiveja, o hamoró, toe hasher tashivenu lo. ¿Qué quiere decir? Cuando encontremos al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, deberás devolverlo
a su dueño. Es decir, así sea tu enemigo, deberás devolverlo, lo que encuentres. Ahora, esta mitzvah es clara para educar al ser humano en la influencia, en dar. Una persona que ve el buey o el asno de su enemigo debe devolverlo, aunque pertenezca a su enemigo y el enemigo es alguien que no deseamos y tenemos que destruirlo. Pero si encontramos una propiedad de él, no es nuestra. Una persona debe educarse en la entrega, en la influencia, en la preocupación por los demás. Y por supuesto, así sea el enemigo, debe devolvérselo las pertenencias de su enemigo y mucho más. Hay que hacerlo si es un amigo, por supuesto. También debe devolverlo. Debe ser influente con todo el mundo. Y lo que te pertenece es lo tuyo y lo que no te pertenece no es tuyo. Hoy en día no tenemos bueyes ni asnos. Se trata de cualquier cosa, objetos, cualquier cosa que pertenezca a otra persona, así sea tu amigo o no, o así sea tu enemigo o no, hay que devolverlo. ¿Y cómo explicamos esto desde la perspectiva de la interioridad, desde la parte cabalista? El enemigo del ser humano es el deseo de recibir, es el lado opuesto. Si ves un buey o un asno, es el lado opuesto. Buey está escrito en el Zohar, es la clipa o la cáscara de la izquierda, que es representada por Isaf, por Esaú, que fue el hermano de Jacob. Y la cáscara de la derecha, pero también es cáscara, está, que es el asno, está relacionada con Ismael, que fue el hermano de Isaac, que es la parte del otro lado, la parte del deseo de recibir. La respuesta es que según el tamaño y la fuerza del deseo de recibir, así, con esa misma fuerza, es la necesidad del ser humano hacia el creador. Así debe ser el deseo de influenciar. La ventaja de la luz se nota precisamente a partir de cuando hay oscuridad, cuando tenemos ese deseo de no devolver las cosas, ese momento de que hay que devolverlas, porque esa oscuridad, esas ganas de quedarse con la cuestión que no pertenece, así sea del enemigo, es muy grande, entonces hay que vencerlo. Y al vencer eso, esa luz se nota únicamente cuando las ganas de recibir son grandísimas, es decir, cuando la oscuridad es muy grande. En la introducción al libro del Zohar, nuestro maestro, el Baal HaSulam, escribe que una persona debe primero aumentar su deseo de recibir y lo divide, el deseo de recibir, el Baal HaSulam lo divide en dos partes. Primero, el aumento del deseo de recibir material y después el aumento del deseo de recibir desde el punto de vista espiritual. Cuando el deseo de recibir es máximo, la persona se ve impulsada a la corrección por el poder del sufrimiento del deseo de recibir, que ya no puede soportar. Es tanto el deseo de recibir que la oscuridad es tan grande que eso mismo genera de pronto el despertar y decir, no, es el momento de recibir, en ese momento de espera, sale el deseo de influenciar. Pero cuando el deseo de recibir no es máximo, cuando la persona no se ve tan obligada a unirse a la santidad, pues el sufrimiento de no recibir algo es poquito, es decir, no es mucho lo importante, si no me lo dan, no importa, con ganas tengo de quedarme con la cuestión, pero no es tanta las ganas. Entonces, cuando el sufrimiento no es tan grande, está escrito, es mucho más difícil sobreponerse. El Zohar explica que es más fácil sobreponerse cuando las ganas negativas son muy grandes, entonces ahí
de pronto la persona se despierta y dice, ajá, acá me voy a controlar y no voy a hacerlo. Por lo tanto, está escrito, si encuentras el buey de tu enemigo o su asno perdido, devuélvelo. Deja que el deseo de recibir se cocine un poco bajo el dominio del lado opuesto, para que luego la corrección que haga la persona sea perfecta, el recipiente sea perfecto y tanto la corrección como la luz sean perfectas. Por supuesto que no estamos hablando acá de algo que esté en contra de la Torá. Obviamente no estamos hablando, sino estamos hablando de que todo se haga dentro del marco de la Torá, de la halajá, de las leyes. Y esto solo es a nivel de pensamientos y deseos, pero no una persona que haga algo en contra de la Torá, ni Dios lo quiera. Una persona debe apegarse a ella, a la Torá. Y estas son las instrucciones que la Torá le da a la persona desde el punto de vista externo. Pues desde el punto de vista interno, no tenemos en quién confiar, sino únicamente en Hashem. Es lo único que tenemos que confiar, en su parte interna. Y bueno, y con esto es la parashá de la Shavua, y que les deseo que tengamos una semana buena, con salud y con buenas noticias y muy próspera. Muchas gracias.